Una nueva ola de violencia sacude las calles de Cancún. Una pareja fue ejecutada de manera directa y sin posibilidad de defensa frente a una tienda de abarrotes en la Supermanzana 77. Fueron atacados de manera... Un hecho que expone la escalada territorial entre grupos del crimen organizado que se disputan el control de la zona turística más importante de Quintana Roo. Los hechos se registraron la noche del martes, alrededor de las 21:50 horas sobre la calle 47 de la Supermanzana 77. Una zona comercial habitada principalmente por familias trabajadoras que ahora quedó marcada por la sangre y el terror. La víctima principal fue identificada como Daniela N., una mujer de 26 años, quien fue atacada junto a su acompañante, un hombre de aproximadamente 30 años, cuya identidad aún no ha sido revelada por las autoridades. Según diversas fuentes cercanas a la investigación, Daniela no era una víctima al azar. La joven habría tenido vínculos con estructuras criminales que operan en la zona hotelera de Cancún, específicamente con células que se disputan el control del narcomenudeo y la extorsión en bares, antros y centros nocturnos de la ciudad. Este detalle cobra relevancia cuando se analiza la forma en que fue ejecutada. Un ataque directo, sin robo, sin palabras, solo balas. De acuerdo con medios locales y testigos de la zona, la pareja se encontraba de pie afuera del establecimiento Super Aguilar, cuando un sujeto llegó caminando con paso decidido. Los presentes lo describieron como un hombre delgado, que vestía gorra y playera oscuras junto con pantalón de mezclilla azul. Su llegada no levantó sospechas inmediatas hasta que, sin mediar palabra alguna, sacó un arma corta y abrió fuego a quemarropa. Las imágenes de las cámaras de seguridad cercanas muestran el momento exacto en que Daniela intentó correr al escuchar las primeras detonaciones. Corrió apenas unos metros antes de recibir varios impactos de bala por la espalda y en el tórax. Su acompañante, al ver la agresión, retrocedió algunos pasos intentando huir en dirección contraria, pero las balas también lo alcanzaron de manera mortal. Lo que más llamó la atención de los investigadores fue lo que ocurrió después. Según indicios encontrados en la escena del crimen, ambos fueron rematados cuando ya estaban tendidos en el suelo, incapaces de defenderse o escapar. Esta práctica, conocida en el argot criminal como asegurar el trabajo, es característica de ejecuciones ordenadas por estructuras del crimen organizado, que buscan enviar un mensaje claro. No hay espacio para errores ni para sobrevivientes que puedan hablar. El responsable del ataque escapó corriendo hasta abordar una motocicleta que lo esperaba a pocos metros del lugar. El vehículo se alejó rápidamente de la zona, perdiéndose entre las calles de la Supermanzana 77, antes de que llegaran las primeras patrullas. Hasta el momento no se ha reportado ninguna detención relacionada con este doble homicidio. Elementos de Mindomosentona, servicios periciales y de la Fiscalía General del Estado acordonaron el área de inmediato. En el sitio se aseguraron al menos 4 casquillos de arma corta, presuntamente calibre 9 milímetros, además de fragmentos de ojivas y restos hemáticos que fueron enviados al laboratorio para su análisis. La zona quedó marcada con números de evidencia mientras los peritos tomaban fotografías y medidas exactas de cada indicio. Testigos de la zona reportaron que los disparos provocaron pánico generalizado. Familias que se encontraban en sus hogares se resguardaron de inmediato, mientras que comerciantes cerraron sus negocios por temor a quedar en medio de un enfrentamiento mayor. Habitantes señalaron que la violencia en esta zona de Cancún ha aumentado de manera preocupante en los últimos meses, con reportes constantes de balaceras, persecuciones y ataques armados que antes no se veían con tanta frecuencia. La Fiscalía General del Estado continúa revisando grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas en calles cercanas para tratar de identificar al agresor y reconstruir su ruta de escape. También se analiza la posibilidad de que el ataque haya sido ejecutado por más de una persona, ya que la motocicleta que utilizó para huir podría haber tenido un conductor adicional esperándolo. Para entender la dimensión de este ataque, es necesario conocer el contexto de violencia que vive Cancún. La ciudad, conocida mundialmente por sus playas paradisíacas y su oferta turística de primer nivel,
se ha convertido en los últimos años en un campo de batalla silencioso entre grupos criminales que se disputan el control de plazas estratégicas. El cártel Jalisco Nueva Generación ha intensificado su presencia en Quintana Roo, buscando arrebatar territorios que históricamente estaban bajo el control de otros grupos. La zona hotelera, los bares, los antros y las zonas de narcomenudeo son objetivos clave para cualquier organización criminal que busque generar ganancias millonarias en una de las ciudades más visitadas de México. Quienes fueron atacados Cancún de manera no solo representa un punto de consumo de drogas para el turismo nacional e internacional, sino también una ruta de paso para el tráfico de sustancias hacia Estados Unidos y Europa. El control de los puertos, aeropuertos y carreteras que conectan con otras ciudades de la Riviera Maya es fundamental para el movimiento de cargamentos. Por eso, cada metro de territorio se defiende con violencia. Diversas fuentes del ámbito periodístico y de seguridad han documentado cómo las estructuras del crimen organizado reclutan a jóvenes locales para realizar trabajos de vigilancia, distribución de droga y cobro de extorsiones en la zona turística. Muchos de estos jóvenes son captados con promesas de dinero fácil, pero terminan convertidos en objetivos cuando cambian de bando o cuando sus jefes sospechan de posibles traiciones. En el caso de Daniela, fuentes extraoficiales señalan que la joven habría estado vinculada con un grupo rival al cártel Jalisco Nueva Generación. Aunque las autoridades no han confirmado esta información de manera oficial, la forma en que fue ejecutada junto con su pareja sugiere que se trató de un ajuste de cuentas relacionado con la disputa territorial que vive la ciudad. El ataque no fue un hecho aislado. Esa misma noche, apenas unas horas después del doble homicidio, se registró otro evento violento en la Supermanzana 247 de Cancún. Un presunto cobrador de los préstamos conocidos como Gota a Gota, que circulaba en motocicleta, fue interceptado por 3 sujetos armados que salieron de entre la maleza. El asalto ocurrió alrededor de las 22:15 de la noche sobre el Boulevard Bahía Real, cerca de la avenida Los Taules. La víctima, de presunto origen colombiano, redujo la velocidad para cruzar un tramo lleno de charcos, cuando de manera repentina los agresores lo rodearon y lo amenazaron con armas de fuego. Los sujetos realizaron al menos 3 disparos en el suelo para intimidarlo, lo que provocó que cayera al suelo. Una vez sometido, le arrebataron dinero en efectivo, su cartera y su teléfono celular. Testigos del hecho mencionaron que incluso le quitaron las llaves de su motocicleta y se las arrojaron lejos, además de obligarlo a quitarse parte de su vestimenta. Tras consumar el atraco, los atacantes huyeron corriendo entre la vegetación de la zona, aprovechando la falta de iluminación y la ausencia de transeúntes a esa hora. El hombre, visiblemente alterado, permaneció junto a su motocicleta hasta la llegada de elementos de la policía municipal, quienes acordonaron el área para evitar que se manipulara la escena. En el sitio fueron hallados 3 casquillos percutidos, lo que confirmó el uso del arma durante el asalto. Aunque el afectado no presentó heridas físicas, sufrió una fuerte crisis nerviosa derivada del ataque y de las detonaciones. Los cobradores de Gota a Gota se han convertido en objetivos frecuentes del crimen organizado en Cancún. Estos trabajadores, muchos de ellos de origen colombiano, manejan grandes cantidades de dinero en efectivo que obtienen de los préstamos que realizan a comerciantes y habitantes de zonas populares. Sus rutas son conocidas, sus horarios son predecibles, y eso los convierte en blancos fáciles para grupos criminales que buscan financiamiento rápido. La madrugada de ese mismo miércoles, una llamada al 911 alertó a las autoridades sobre un hombre tirado en un camino de terracería ubicado detrás del fraccionamiento Cusamín. Al llegar, elementos de la policía municipal confirmaron que la víctima había sido ejecutada en el sitio. Junto al cuerpo se encontraba una motocicleta recostada sobre la tierra sin daños que indicaran un accidente, lo que reforzó la versión de que el hombre fue interceptado y atacado directamente en ese punto solitario y sin iluminación. 3 ejecuciones y un asalto violento en menos de 12 horas. Los números no dejan lugar a dudas.
Cancún atraviesa una ola de violencia que refleja el reacomodo violento de las fuerzas criminales en Quintana Roo. Las disputas territoriales, los ajustes de cuentas y los ataques para arrebatar recursos económicos se han convertido en una constante que afecta tanto a quienes están involucrados en actividades ilícitas como a la población civil, que queda atrapada en medio del fuego cruzado. Lo más preocupante de esta situación es la sistematización de la violencia en zonas que antes eran consideradas relativamente seguras. Las Supermanzanas 77 y 247 son áreas habitacionales donde viven familias de clase trabajadora, comerciantes, estudiantes y empleados del sector turístico. No son territorios tradicionalmente vinculados con el narcomenudeo o las operaciones de alto nivel del crimen organizado. Pero la expansión territorial de los grupos criminales ha llevado la guerra directamente a las calles donde la gente común desarrolla su vida diaria. Dejó sin vida a una De acuerdo mujer con y a un análisis hombre, de seguridad quienes fueron realizados por atacados de especialistas en el tema, el Cártel Jalisco Nueva Generación ha implementado una estrategia de expansión agresiva en Quintana Roo, que incluye el reclutamiento forzado de jóvenes locales, el cobro de piso a comerciantes, y la eliminación sistemática de cualquier persona que represente un obstáculo para sus operaciones. Esta estrategia ha generado una respuesta violenta por parte de los grupos que anteriormente controlaban estas plazas, desatando una guerra silenciosa que se cobra vidas cada semana. El caso de Daniela representa perfectamente esta dinámica. Una joven de 26 años, probablemente reclutada por promesas de dinero o por vínculos familiares con algún miembro del crimen organizado, termina ejecutada en una calle pública como advertencia para otros que puedan estar pensando en cambiar de bando o colaborar con grupos rivales. Su muerte no es solo el final de una vida, sino un mensaje codificado que todos en el ambiente criminal entienden perfectamente. Las autoridades han reconocido, aunque de manera extraoficial, que la infiltración del crimen organizado en Cancún alcanza niveles preocupantes. Desde taxistas hasta meseros, desde guardias de seguridad hasta empleados de hoteles, muchos trabajan como informantes o realizan tareas menores para las organizaciones criminales. Esta red de colaboradores hace extremadamente difícil que las fuerzas de seguridad puedan anticipar o prevenir ataques como el que sufrió Daniela y su pareja. Los vecinos de la Supermanzana 77 organizaron una reunión vecinal 2 días después de la ejecución. En el encuentro, que se realizó en la cancha deportiva del fraccionamiento, los habitantes expresaron su temor y su frustración ante la falta de respuestas por parte de las autoridades. Algunos mencionaron que los patrullajes han aumentado, pero solo durante unos días después de cada evento violento, para luego regresar a la normalidad y dejar nuevamente desprotegidas las calles. Una comerciante que prefirió mantener su anonimato comentó que varios negocios de la zona han recibido visitas de personas que solicitan cuotas semanales a cambio de protección. Aunque no pueden confirmar si estas personas pertenecen al Cártel Jalisco Nueva Generación o a otro grupo, el solo hecho de que existan estos cobros revela el nivel de control que el crimen organizado está ejerciendo sobre zonas supuestamente ajenas a sus operaciones principales. El impacto psicológico en la población civil es otro elemento que no puede ignorarse. Niños que escucharon las detonaciones aquella noche ahora tienen problemas para dormir. Madres que antes permitían a sus hijos jugar en las calles, hasta tarde ahora los mantienen encerrados. Apenas cae el sol. Comerciantes que solían trabajar hasta la medianoche, ahora cierran sus negocios a las 9 de la noche. La violencia no solo cobra vidas, también destruye la tranquilidad y la normalidad de comunidades enteras. Las autoridades estatales han anunciado el reforzamiento de operativos de seguridad en distintas zonas de Cancún. Se han desplegado elementos de la Guardia Nacional en puntos estratégicos y se han instalado más cámaras de videovigilancia en las principales avenidas de las supermanzanas afectadas. Sin embargo, los expertos en seguridad coinciden en que estas medidas, aunque necesarias, son insuficientes si no se acompañan de una estrategia integral de inteligencia que permita desmantelar las estructuras criminales desde adentro. El problema no es solo la violencia visible, la que deja cuerpos en las calles
y casquillos en las escenas del crimen. El verdadero problema es la estructura invisible que permite que esta violencia exista, las redes de corrupción que protegen a los criminales, los sistemas de lavado de dinero que permiten que las ganancias ilícitas se conviertan en negocios legales, y la impunidad que hace que los responsables de estos crímenes rara vez enfrenten consecuencias reales. En el caso específico de la ejecución de Daniela y su pareja, las investigaciones avanzan lentamente. La Fiscalía ha solicitado información a las compañías telefónicas para rastrear los movimientos de los teléfonos celulares que estaban activos en la zona durante el horario del ataque. También se han realizado entrevistas con familiares y conocidos de las víctimas para tratar de establecer sus vínculos con grupos criminales y determinar el motivo exacto del ataque. Sin embargo, la experiencia demuestra que estos casos suelen quedar en la impunidad. De los cientos de homicidios relacionados con el crimen organizado que se registran cada año en Quintana Roo, solo un pequeño porcentaje llega a juicio y termina con sentencias condenatorias. La mayoría se quedan en carpetas de investigación que se acumulan en las oficinas de la Fiscalía, sin que nunca se identifique o capture a los responsables. 77 este ciclo de violencia e dejó sin impunidad vida a una mujer genera más y a un violencia. hombre, quienes fueron Cuando los atacados criminales ven que pueden ejecutar a personas en plena calle sin enfrentar consecuencias, el mensaje que reciben es claro: pueden seguir haciéndolo. Cuando la población civil ve que las autoridades no pueden o no quieren resolver estos crímenes, la confianza en las instituciones se erosiona y muchos optan por tomar sus propias medidas de seguridad o, peor aún, por colaborar con los criminales por miedo o por conveniencia. La historia de Daniela es la historia de muchos jóvenes en Cancún y en todo México que quedan atrapados en las redes del crimen organizado. Algunos entran buscando dinero fácil, otros son obligados por amenazas o por necesidad, y algunos más simplemente están en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero todos comparten el mismo final trágico: una vida truncada, una familia destrozada y un expediente más en las estadísticas de violencia. Las autoridades estatales y federales han desplegado operativos de seguridad en distintas zonas de Cancún, particularmente en las supermanzanas donde se registraron los ataques. Elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal realizan patrullajes constantes, pero la realidad es que los grupos criminales conocen perfectamente los horarios, las rutas y las zonas ciegas donde pueden actuar sin ser detectados de inmediato. La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones de los 3 homicidios registrados esa noche. Se revisan cámaras de seguridad, se recaban testimonios y se analizan las posibles conexiones entre los distintos ataques. Sin embargo, hasta el cierre de este reporte, no se han registrado detenciones, ni se ha emitido un comunicado oficial que confirme la identidad de los responsables o el grupo criminal al que pertenecen. El caso de Daniela y su pareja sigue siendo el más emblemático de esa noche de terror. Una mujer joven, ejecutada sin piedad frente a una tienda de abarrotes, en una zona habitacional, a una hora en que familias todavía caminan por las calles. Su muerte no solo representa una estadística más en los números de homicidios de Quintana Roo, sino un recordatorio brutal de que la guerra entre cárteles no respeta espacios, no respeta horarios y, sobre todo, no respeta vidas. La pregunta que muchos habitantes de Cancún se hacen ahora es: ¿hasta cuándo seguirá esta espiral de violencia? La ciudad que recibe millones de turistas cada año, que presume playas de ensueño y atardeceres inolvidables, también esconde una realidad oscura en sus colonias populares, en sus supermanzanas alejadas de la zona hotelera, donde la ley del más fuerte es la que impera y donde un simple rumor o una lealtad mal entendida pueden costarle la vida a cualquiera. Las investigaciones permanecen abiertas. Los familiares de Daniela y su pareja exigen justicia. Los habitantes de la Supermanzana 77 viven con miedo. Y mientras tanto, los grupos del crimen organizado continúan disputándose cada metro de territorio, en una ciudad que, a pesar de 1970, su belleza sangra en silencio.